Bienvenido, viajero de la noche, a El Pergamino Mágico, tu refugio de historias para dormir. Es el lugar donde los relatos tradicionales cobran vida y te acompañan en tu camino hacia el descanso. Esta noche vamos a viajar juntos, muy lejos, a las arenas doradas del desierto, a las orillas del Nilo, a los templos de piedra donde los dioses caminaban entre los mortales. Esta noche te traigo cuentos tradicionales de Egipto, historias que nacieron hace miles de años, cuando las estrellas eran mapas y las palabras eran magia. Son relatos para dormir que han atravesado el tiempo, cuentos relajantes llenos de sabiduría antigua, perfectos para adultos y niños que buscan un descanso profundo y un viaje al corazón de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Antes de comenzar, cuéntame, ¿desde dónde me escuchas esta noche? ¿Qué hora es allí donde estás? Me encantaría saber si me acompañas desde tu cama, desde un sofá acogedor, o quizás desde algún rincón del mundo, donde aún brilla el sol. Déjamelo en los comentarios. Cada mensaje es como una pequeña luz que me guía. Y ahora sí, cierra los ojos si lo deseas. Respira lento, profundo. Imagina que el viento del desierto acaricia tu rostro, que el río Nilo susurra a lo lejos, que el tiempo se detiene. Deja que el pergamino mágico te lleve esta noche a Egipto. El campesino elocuente y el juez sabio. Hace muchísimo tiempo, cuando el sol de Egipto brillaba sobre campos interminables de trigo dorado y las aguas del Nilo corrían lentas y generosas, vivía un hombre humilde llamado Kun-Anup. Kun-Anup era campesino. No tenía tierras propias, pero trabajaba con sus manos cada día en un pequeño oasis llamado Wadi Natun, al borde del desierto. Allí, entre las dunas y las palmeras, cultivaba sal, criaba algunos asnos y recogía juncos que luego vendía en el mercado. No era rico, pero era honesto y tenía algo que pocos poseían: una lengua de oro. Sabía hablar, sabía encontrar las palabras justas, las que tocaban el corazón. Un día, Kun-Anup decidió cargar a sus asnos con todo lo que tenía: sacos de sal, pieles curtidas, manojos de juncos, cebollas frescas, un poco de miel, todo lo que poseía en el mundo, y emprendió el largo camino hacia la ciudad, hacia el mercado de Heracleópolis, donde esperaba vender sus productos y comprar grano para su esposa y sus hijos. El camino era largo, polvoriento. El sol caía a plomo sobre su cabeza y los asnos caminaban despacio, cargados, con sus pezuñas hundiéndose suavemente en la arena tibia. Kun-Anup cantaba para ellos, les hablaba, les decía: «Vamos, amigos míos, pronto llegaremos, pronto habrá agua fresca». Pero el destino, ya sabes, a veces tiene otros planes. En el camino había una franja estrecha de tierra que pasaba entre un campo de cebada y un canal de agua. Era el único paso. Y justo ahí, sentado a la sombra de un sicómoro, esperaba un hombre llamado Yehuti Nacht. Yehuti Nacht era el mayordomo de un noble poderoso. No era malo por naturaleza, pero era codicioso. Y cuando vio pasar a Kun-Anup con sus asnos cargados de mercancías, algo oscuro despertó en su pecho. Pensó: ese campesino tiene cosas de valor, y yo podría quitárselas. Así que Yehuti Nacht extendió una tela de lino sobre el camino, un paño fino, blanco como la luna, y cuando Kun-Anup se acercó, le dijo con voz fría: «Alto, no puedes pasar por aquí. A un lado está mi cebada, al otro el agua, y en medio mi tela. Si la pisas, tendrás que pagarme». Kun-Anup miró a su alrededor. No había otro camino. A un lado, el campo, al otro, el canal, y en medio, esa tela absurda, colocada a propósito. «Señor,
dijo con calma: «Déjame pasar. No quiero problemas. Haré que mis asnos caminen con cuidado». Pero Yehudi-Nacht no se movió. Así que Qunanub, con paciencia, guió a sus animales por el borde del campo, tratando de no pisar la cebada. Pero uno de los asnos, sediento y cansado, bajó la cabeza y arrancó una pequeña espiga. Solo una. Yehudi-Nacht saltó como si lo hubieran herido. «¡Ladrón! Tu asno ha comido mi cebada. Ahora me lo pagarás». Y sin esperar respuesta, tomó un palo y golpeó al asno. Luego, con la ayuda de sus sirvientes, se llevó a todos los animales de Qunanub. Se llevó la sal, los juncos, las pieles, todo. Qunanub quedó allí, solo, de pie en medio del camino, con las manos vacías y el corazón roto. Pero él no era un hombre que se rindiera. No. Qunanub era elocuente y sabía que en Egipto, incluso el más humilde, tenía derecho a la justicia. Así que caminó hasta la casa del intendente superior, un hombre llamado Renzi, que servía al faraón y era conocido por ser justo. Cuando Qunanub llegó ante él, hizo una reverencia profunda y comenzó a hablar. Y ¿cómo habló? Sus palabras eran como el agua que corre sobre las piedras, como el viento que mece las espigas. Habló de la justicia como un barco que navega recto por el Nilo. Habló de la verdad como un pilar que sostiene el templo. Habló de los poderosos que deben proteger a los débiles, como el pastor protege a sus ovejas. «Tú eres el timón de todo el país», dijo Qunanub. «Si tú te desvías, ¿cómo no se desviará la barca entera? Tú eres la balanza de la justicia. Si tú te inclinas, ¿quién me dirá lo que es justo?». Renzi escuchó y quedó fascinado. Nunca había oído hablar así a un campesino. Aquellas palabras eran pura poesía, pura verdad. Pero Renzi no respondió. En cambio, envió un mensaje secreto al faraón. «Majestad, he encontrado a un campesino que habla como los dioses. Quiero oírle más. ¿Me das permiso para no darle respuesta aún?». Y el faraón, intrigado, respondió: «Hazlo, escúchalo, y escribe todo lo que diga». Así que Renzi le dijo a Qunanub: «Vuelve mañana». Y Qunanub volvió, y habló de nuevo. Con más fuerza, con más belleza. Habló del deber de los jueces, del peso de la responsabilidad, de cómo el silencio de los poderosos es peor que el grito de los tiranos. Pero Renzi no respondió. «Vuelve mañana». Y Qunanub volvió. Una y otra vez. 9 veces volvió, 9 veces habló, cada vez con más pasión, con más dolor, con más esperanza. A veces lloraba, a veces gritaba, a veces susurraba, como si hablara al alma misma de Egipto. Y Renzi escuchaba y escribía cada palabra, hasta que un día Qunanub, cansado, hambriento, desesperado, dijo: «Si no me escuchas, si no me haces justicia, entonces solo me queda el silencio, y el silencio es la muerte del alma». Y fue entonces cuando Renzi levantó la mano. «Basta», dijo con voz suave. «He escuchado cada palabra que has dicho y he mandado escribirlas todas, y ahora el faraón mismo las ha leído». Qunanub levantó la vista, sorprendido. ¿El faraón? Sí, y él dice que nunca ha leído nada tan hermoso, que tus palabras son un tesoro y que la justicia será tuya. Y así fue. Yehudi-Nacht
fue castigado. Le quitaron todo lo que había robado y más, y todo se lo devolvieron a Hunanub, sus asnes, su sal, sus juncos, y además tierras, sirvientes y el respeto de todos. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue que sus palabras quedaron escritas y se leyeron en templos y palacios, y se copiaron una y otra vez, y viajaron a través de los siglos, porque las palabras justas, las palabras verdaderas, nunca mueren. La justicia puede tardar, puede hacerte esperar, puede ponerte a prueba, pero si hablas con verdad, si hablas desde el corazón, si no te rindes, al final la justicia escucha. Y las palabras bien dichas son más poderosas que cualquier espada. Los dos hermanos, Anubis y Bata. Hace mucho, muchísimo tiempo, en los días en que los dioses aún caminaban cerca de los hombres y la magia fluía como el agua del Nilo, vivían dos hermanos. El mayor se llamaba Anubis. Era un hombre fuerte, trabajador, casado con una mujer hermosa. Tenía su propia casa, sus propios campos, su propio ganado. Era respetado en su aldea. El menor se llamaba Bata. Y Bata era especial. No tenía nada propio. Vivía con su hermano mayor, como si fuera su hijo, como si fuera su sirviente. Pero lo hacía con amor. Bata amaba a Anubis más que a nada en el mundo. Y trabajaba para él desde el amanecer hasta que la luna brillaba alta en el cielo. Bata araba los campos, sembraba el trigo, cuidaba del ganado, y tenía un don extraño, casi mágico. Podía hablar con los animales. Las vacas le susurraban dónde crecía la hierba más verde. Los bueyes le contaban si iba a llover. Y él los escuchaba, con paciencia infinita, como si fueran sus hermanos también. Cada noche, Bata regresaba a casa cubierto de polvo y tierra, cansado, pero feliz. Se sentaba a cenar con Anubis y su esposa, y luego se iba a dormir al establo junto a los animales, donde se sentía en paz. Era una vida simple, humilde, pero era una vida buena. Hasta que un día, todo cambió. Era la época de la siembra. Anubis y Bata trabajaban juntos en los campos arrojando semillas a la tierra fresca. El sol brillaba cálido sobre sus espaldas y el aire olía a tierra mojada y esperanza. Pero a mitad del día, se dieron cuenta de que no tenían suficientes semillas. Bata, dijo Anubis, ve a casa, trae más semillas del granero. Rápido, antes de que pierda el momento. Bata asintió y corrió. Corrió por el camino polvoriento, con el corazón ligero pensando en terminar pronto para que su hermano estuviera orgulloso de él. Llegó a la casa, entró al granero y comenzó a llenar los sacos. Pero la esposa de Anubis estaba ahí, sentada en la sombra, peinando su largo cabello negro. Y cuando vio a Bata, algo oscuro despertó en sus ojos. Bata era joven, era fuerte, era hermoso con esa belleza salvaje de quien vive cerca de la tierra y los animales. Y ella se sintió atraída hacia él como una molilla hacia la llama. Se levantó, se acercó y le dijo con voz suave, peligrosa: Bata, quédate conmigo. Solo un momento. Tu hermano no tiene por qué saberlo. Bata se quedó helado, como si le hubieran echado agua fría sobre el alma. ¿Qué dices?, susurró. Tú eres como mi madre. Anubis es como mi padre. ¿Cómo podría traicionarlo así? Y sin decir más, tomó los sacos y salió corriendo. Corrió como si huyera del fuego mismo. Pero ella se quedó ahí temblando. No de amor, no de deseo, sino de miedo. Porque sabía que Bata podía contarle todo a Anubis y entonces ella sería castigada, expulsada, deshonrada. Así que hizo algo terrible. Cuando Anubis regresó a casa esa noche, cansado y contento, encontró a su esposa tendida en el suelo. Su ropa estaba rasgada. Tenía marcas en los brazos. Lloraba como si el mundo se acabara. ¿Qué pasó?, gritó Anubis, arrodillándose junto a ella.
Y ella, con voz entrecortada, le mintió. Fue Bata, tu hermano. Me atacó, me dijo cosas horribles y cuando me negué me golpeó. Mira lo que me hizo. Anubis sintió que algo se rompía dentro de él. Una furia ciega, ardiente lo consumía. Su hermano, su querido hermano pequeño. ¿Cómo pudo? Se levantó, tomó su lanza y se escondió detrás de la puerta del establo esperando a que Bata regresara. Pero Bata tenía amigos. Cuando regresaba a casa esa noche, caminando despacio con el ganado, la vaca que iba al frente se detuvo de repente. «No entres», le dijo con voz baja, temblorosa. «Tu hermano está dentro, con una lanza. Quiere matarte». Bata se agachó y miró por debajo de la puerta y vio los pies de Anubis. Vio la sombra de la lanza y comprendió todo. Su corazón se hizo pedazos. Sin pensarlo, sin mirar atrás, echó a correr. Corrió por el camino, corrió por los campos, corrió hacia el desierto. Y detrás de él, como una tormenta, corría Anubis, gritando, ciego de ira. Bata lloraba mientras corría. Lloraba y corría. Y al fin, cuando ya no podía más, cuando sus piernas temblaban y su hermano estaba a punto de alcanzarlo, levantó los brazos al cielo y gritó: «Ra, oh gran Ra, Dios del sol, tú sabes que soy inocente. ¡Ayúdame!». Y Ra lo escuchó. De repente, entre Bata y Anubis surgió un río ancho, profundo, lleno de cocodrilos. Un río que no existía un segundo antes. Anubis se detuvo al borde, jadeando, con la lanza en la mano. Y al otro lado, Bata se dejó caer de rodillas. «Hermano», dijo Bata con voz rota, «escúchame. Te juro por todos los dioses que yo no hice lo que ella dijo. Yo te amo. Tú eres mi familia. ¿Cómo podría traicionarte?». Y entonces, lentamente, le contó todo. La verdad. Cada palabra. Anubis escuchó. Y poco a poco la furia se fue apagando. Y en su lugar llegó la vergüenza, el dolor, el arrepentimiento. «Perdóname», susurró. «Perdóname, hermano». Pero Bata negó con la cabeza. «No puedo volver, ya no. Iré hacia el Valle del Cedro, al otro lado del mundo, y allí viviré solo. Pero escúchame bien, hermano. Voy a colocar mi corazón en la flor del cedro más alto. Si algún día esa flor cae, si mi corazón está en peligro, lo sabrás. Tu jarra de cerveza se llenará de espuma. Y entonces, ven a buscarme». Anubis lloraba. «Te buscaré, lo juro». Y así, los dos hermanos se separaron. Uno regresó a su casa, donde castigó a su esposa por la mentira, y el otro caminó hacia el oeste, hacia el Valle del Cedro, donde vivió solo, en compañía de los dioses. Pero esta historia no termina aquí, porque en el Valle del Cedro, los dioses tuvieron piedad de Bata y le crearon una esposa, una mujer hecha de magia pura, más hermosa que las estrellas. Bata la amó y durante un tiempo fue feliz. Pero ella era ambiciosa, y cuando el faraón la vio, la quiso para sí. Y ella traicionó a Bata. Le contó al faraón el secreto del corazón en la flor del cedro. Y el faraón envió hombres a cortar el árbol. La flor cayó. El corazón de Bata se detuvo. Y él murió. Lejos, en su casa,
Anubis estaba sentado cuando vio que su jarra de cerveza se llenaba de espuma, burbujeaba, desbordaba, y recordó. «¡Bata!», gritó. Y sin perder un segundo dejó todo y corrió. Corrió hacia el Valle del Cedro. Buscó durante años y al fin encontró la flor caída y dentro, pequeño como una semilla, el corazón de su hermano. Lo colocó en agua fresca y esperó. Y el corazón volvió a latir. Bata abrió los ojos y abrazó a su hermano. «Me salvaste», susurró. «Siempre», respondió Anubis. Después de eso, Bata se transformó. Se convirtió en un toro sagrado, luego en un árbol, luego en un príncipe, y al final se convirtió en faraón. Y cuando fue faraón, perdonó a todos, incluso a la mujer que lo traicionó. Porque Bata había aprendido que el perdón es más fuerte que la venganza, que el amor es más fuerte que el odio, y que los hermanos, los verdaderos hermanos, nunca se abandonan. La traición duele, pero el amor verdadero resiste. Y el perdón es la magia más poderosa de todas. El marinero náufrago y la serpiente de oro. Había una vez un marinero. No te diré su nombre porque él mismo nunca lo dijo. Los náufragos, ya sabes, a veces pierden más que sus barcos. A veces pierden hasta su nombre. Este hombre había sido valiente, fuerte. Había navegado en una expedición hacia las minas del faraón, hacia el sur, donde el mar se vuelve oscuro y profundo, donde las olas son como montañas y el viento aúlla como un lobo hambriento. Era una expedición importante. Un barco enorme, 120 codos de largo, 40 de ancho, 150 marineros, los mejores de Egipto, hombres curtidos por el sol y la sal, hombres que conocían cada estrella del cielo, cada corriente del mar. Y él era uno de ellos. Navegaron durante días, semanas. El barco se deslizaba sobre las aguas como un cisne, con las velas hinchadas por el viento, con el olor a especias y resinas llenando el aire. Todo iba bien, todo era perfecto, hasta que no lo fue. Una noche, el viento cambió, de repente, sin avisar, como si los dioses hubieran decidido jugar con ellos. El cielo se oscureció, las olas se levantaron como muros de agua negra, el barco comenzó a crujir, a gemir, a temblar como un animal herido. «¡Bajad las velas!», gritó el capitán. Pero ya era tarde. Una ola gigantesca, una ola del tamaño de una pirámide, se levantó sobre ellos y cayó. El barco se partió en dos, como si fuera de papel, como si no fuera nada. Y los hombres cayeron al agua, gritando, luchando, aferrándose a tablones, a sogas, a cualquier cosa. Nuestro marinero logró agarrarse a un pedazo de madera. Se aferró con todas sus fuerzas, con los dedos entumecidos, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Y durante 3 días y 3 noches flotó, solo, en el mar infinito, sin agua, sin comida, sin saber si el sol que veía era real o solo un sueño. Hasta que, al tercer día, una ola, una última ola, más suave, casi gentil, lo arrastró hasta una playa. Y allí quedó, tendido sobre la arena, medio muerto, medio vivo. Cuando despertó no sabía dónde estaba. Abrió los ojos y vio el cielo azul. Sintió la arena caliente bajo su espalda. Escuchó el sonido de las olas, ese susurro eterno del mar.
Se incorporó despacio. Le dolía todo. Cada músculo, cada hueso. Miró a su alrededor. Era una isla pequeña, redonda, cubierta de árboles que nunca había visto antes. Palmeras, sí, pero también árboles con frutas extrañas, brillantes, de colores imposibles. Y flores enormes que olían a miel y a especias. Se levantó, caminó. Sus piernas temblaban, pero siguió adelante. Encontró agua dulce, un arroyo pequeño, cristalino, que bajaba desde una colina. Bebió hasta que pensó que iba a estallar. Encontró frutas, higos, dátiles, uvas del tamaño de su pulgar. Comió, y por primera vez en días sintió que tal vez sobreviviría. Pero estaba solo, completamente solo. Y esa noche, sentado junto a una hoguera que había encendido con palos secos, miró las estrellas y lloró. Lloró por sus compañeros, por el barco, por su hogar, tan lejos. Y entonces escuchó algo. Un sonido, como un trueno, pero no venía del cielo, venía de la tierra. El suelo tembló, los árboles se sacudieron, las aves volaron en todas direcciones, gritando. Y de entre los árboles emergió algo. El marinero se quedó paralizado. Era una serpiente, pero no cualquier serpiente. Era una serpiente enorme, 30 codos de largo. Su cuerpo era grueso como el tronco de una palmera. Sus escamas brillaban como el oro bajo la luz de la luna. Y tenía una barba larga, trenzada, como la de los dioses. Sus ojos eran azules como el lapislázuli. Y cuando te miraban, sentías que veían a través de ti, que veían tu alma entera. La serpiente se enrolló sobre sí misma, formando una montaña de oro viviente, y habló. Su voz era profunda, tranquila, como el rumor del mar. ¿Quién te ha traído aquí, pequeño? ¿Quién te ha traído a mi isla? El marinero tartamudeó. No podía hablar, no podía moverse. La serpiente inclinó su cabeza. No temas, habla. Si no hablas, podrías desaparecer como el humo. Y yo no quiero que desaparezcas. Hace mucho que no veo a un hombre. Y así, lentamente, el marinero encontró su voz y le contó todo. Le contó sobre la expedición, sobre la tormenta, sobre el naufragio, sobre cómo había perdido a todos sus hermanos en el mar. Y mientras hablaba, lloraba. La serpiente escuchó en silencio y cuando terminó, suspiró. Entiendo tu dolor, pequeño. Yo también he perdido. Y entonces, la serpiente le contó su historia. Yo vivía aquí, dijo, con mi familia. Éramos 75 serpientes. Mis hermanos, mis hermanas, mis hijos. Vivíamos en paz, en esta isla bendita, donde nunca falta el agua ni la comida. Éramos felices. Hizo una pausa. Sus ojos brillaron con algo parecido a las lágrimas. Pero un día cayó una estrella del cielo, una estrella de fuego, y quemó la isla entera. Quemó los árboles, quemó la tierra, y quemó a mi familia, a todos. El marinero contuvo la respiración. Yo no estaba aquí cuando ocurrió. Había ido a cazar, y cuando regresé, solo encontré cenizas. Cenizas y silencio. La serpiente levantó su enorme cabeza hacia el cielo. Desde entonces, vivo solo. He aprendido a soportarlo, porque ¿qué otra cosa puedo hacer? La vida continúa aunque duela,
El sol sale cada mañana, las frutas crecen, el agua fluye. Y yo sigo aquí. El marinero sintió que algo se movía en su pecho, una mezcla de tristeza y algo más, algo parecido a la esperanza. ¿Y qué hago ahora?, preguntó con voz pequeña. ¿Cómo vuelvo a casa? La serpiente sonrió, o al menos hizo ese gesto que las serpientes hacen cuando están contentas. Volverás. No te preocupes. Dentro de 4 meses vendrá un barco de Egipto, pasará cerca de aquí y te llevará de vuelta a tu hogar. Volverás a ver a tu esposa, a tus hijos, y morirás anciano, rodeado de los que amas. El marinero parpadeó. ¿Cómo lo sabes? Porque yo conozco el destino, y tu destino no es morir aquí. Y así fue. Durante 4 meses, el marinero vivió en la isla con la serpiente, y fueron meses extraños, meses mágicos. La serpiente le enseñó cosas, le habló de los dioses, le habló de las estrellas, le habló de cómo aceptar la pérdida sin perder la esperanza. Y el marinero escuchó y sanó. No del todo, nunca del todo, pero lo suficiente. Al 4.º mes, tal como la serpiente había dicho, apareció un barco en el horizonte. El marinero gritó, agitó los brazos, y el barco se acercó. Cuando estaba a punto de irse, se volvió hacia la serpiente. Gracias, dijo. Gracias por todo. Voy a hablarle al faraón de ti. Le diré que te traigan ofrendas, incienso, mirra, perfumes. Pero la serpiente negó con la cabeza. No, pequeño, no lo hagas, porque cuando te vayas, esta isla desaparecerá, se hundirá en el mar y nunca más la encontrarás. Es un lugar entre mundos, un lugar donde los náufragos vienen a sanar, pero no es un lugar para los vivos. El marinero quiso decir algo más, pero la serpiente ya se había ido, deslizándose entre los árboles como un río de oro. El barco lo llevó de vuelta a Egipto, y cuando llegó, le contó su historia al faraón, y el faraón lo escuchó, asombrado. ¿Una serpiente de oro? ¿Una isla mágica? Sí, majestad. ¿Y qué aprendiste allí? El marinero pensó un momento, y luego sonrió. Aprendí que el dolor es parte de la vida, pero también lo es la esperanza. Aprendí que podemos perder todo y aún así seguir adelante. Aprendí que nunca estamos tan solos como creemos. El faraón asintió. Esa es una lección digna de un sabio. Y el marinero vivió el resto de sus días en paz. Tuvo una vida larga. Y cuando era anciano, cuando sus nietos se sentaban a sus pies, les contaba la historia de la serpiente de oro. Y ellos escuchaban con los ojos muy abiertos, preguntándose si era real o solo un sueño. Pero él sabía la verdad. Había sido real, tan real como el mar, tan real como el dolor, tan real como la esperanza, que nunca nos abandona del todo. A veces cuando perdemos todo, encontramos algo que no sabíamos que necesitábamos. La fuerza para seguir adelante. Y a veces, los lugares donde sanamos solo existen para nosotros en ese momento exacto en que más los necesitamos. El príncipe y los 3 destinos. Hace mucho, mucho tiempo, en los días dorados del antiguo Egipto, nació un príncipe. No te diré en qué ciudad, no te diré el nombre de su padre, el faraón, porque esta historia podría haber ocurrido en cualquier palacio, en cualquier época. Es una historia sobre el destino. Y el destino no conoce fronteras. Cuando el príncipe nació, todo el reino celebró. Hubo banquetes que duraron días, música, danzas. Las calles se llenaron de flores y los templos de ofrendas, porque el faraón, al fin, tenía un heredero. Pero el faraón era un hombre sabio, y sabía que los dioses a veces dan con una mano
y quitan con la otra. Así que llamó a las 7 Hators, las diosas del destino, esas ancianas misteriosas que conocen el hilo de cada vida, que ven el futuro como si fuera el pasado. Las Hators llegaron al palacio envueltas en sombras. Se inclinaron sobre la cuna del bebé y miraron. Miraron en silencio durante largo rato. Y luego una de ellas habló. Su voz era como el viento entre las cañas del Nilo. Este niño crecerá fuerte y hermoso, será valiente y sabio, pero morirá joven. El corazón del faraón se detuvo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Otra de las Hator susurró. Morirá por uno de estos tres: un cocodrilo, una serpiente o un perro. Y sin decir más, las 7 diosas desaparecieron, como humo, como sombras, como si nunca hubieran estado allí. El faraón quedó destrozado, pero era un padre, y los padres, cuando aman, hacen lo imposible por proteger a sus hijos. Así que ordenó construir una torre alta, alta en medio del desierto, una torre de piedra blanca sin puertas en la planta baja, solo una entrada en lo alto, a la que se llegaba por una escalera que podía retirarse. Y allí, en esa torre, encerró a su hijo. Le dio todo lo que pudiera necesitar: sirvientes, maestros, comida, juguetes, libros, música. Pero el príncipe no podía salir. No podía tocar la tierra. No podía correr por los campos. No podía ver el Nilo. Y, sobre todo, no podía tener un perro. Porque el faraón, en su miedo, había prohibido que ningún perro se acercara a la torre. Los años pasaron. El niño creció. Se convirtió en un joven fuerte, de ojos brillantes y corazón inquieto. Pasaba los días mirando por la ventana de la torre, viendo el mundo que no podía tocar. Veía a los niños de la aldea corriendo. Veía a los pescadores en el río. Veía a los cazadores con sus perros. Y los perros. Los perros. Le fascinaban. Un día vio pasar a un hombre con un cachorro pequeño, con orejas caídas y ojos dulces. Y el príncipe sintió que algo se rompía en su pecho. Llamó a su sirviente. «Quiero un perro», dijo. «Por favor, solo uno». El sirviente negó la cabeza. «El faraón lo ha prohibido, mi príncipe». «¿Pero por qué? ¿Qué daño puede hacer un cachorro?». El sirviente no supo qué responder, así que fue a hablar con el faraón. Y el faraón miró a su hijo desde lejos. Lo vio tan solo, tan triste, tan encerrado. Y pensó, ¿de qué sirve salvarle la vida si no vive? Así que suspiró y asintió. «Dadle un perro». El príncipe recibió al cachorro con lágrimas en los ojos. Lo abrazó, lo acarició. Le puso un nombre: Amigo. Y desde ese día, no estuvieron separados ni un instante. El perro dormía a los pies de su cama, comía de su mano, corría a su lado por los pasillos de la torre. Y el príncipe, por primera vez en su vida, fue feliz. Pero la felicidad a veces despierta el valor. Cuando el príncipe cumplió 18 años, subió a la azotea de la torre y miró el horizonte. El desierto se extendía infinito. El Nilo brillaba a lo lejos como una serpiente de plata. Y más allá estaba el mundo, y él quería verlo. Bajó a donde estaba su padre y le habló con voz firme pero respetuosa. «Padre, te agradezco todo lo que has hecho por mí, pero no puedo vivir así para siempre. Si mi destino es morir joven, entonces prefiero vivir plenamente antes de morir. Déjame salir. Déjame conocer el mundo». El faraón miró a su hijo y vio en él la misma determinación que él mismo había tenido de joven, y comprendió que no podía detenerlo. «Ve», dijo al fin, con voz rota, «pero lleva contigo mi bendición.
y las armas más finas, y que los dioses te protejan. Así que el príncipe salió de la torre, y fue como si hubiera nacido de nuevo. Pisó la tierra, sintió el viento, olió las flores y corrió. Corrió con su perro a su lado, riendo, gritando de alegría. Viajó hacia el norte, hacia tierras extrañas, y en su camino escuchó hablar de un desafío. En un reino lejano, un rey había encerrado a su hija en una torre altísima, con una ventana a 70 codos del suelo. Y había dicho: quien pueda saltar y alcanzar la ventana de mi hija, se casará con ella. Muchos lo habían intentado. Príncipes, guerreros, atletas, todos habían fallado. Pero el príncipe egipcio, cuando escuchó esto, sonrió. He pasado toda mi vida en una torre, pensó. Tal vez es hora de conquistar otra. Llegó al reino, vio la torre y vio a la princesa en la ventana. Era hermosa. Tenía el cabello negro como la noche y los ojos como estrellas. Y cuando sus miradas se encontraron, ambos sintieron algo que no podían explicar. El príncipe se preparó, respiró hondo y saltó. Y saltó. Y saltó. Día tras día saltó más alto. Entrenó, se fortaleció. Y al fin, una tarde, sus dedos rozaron el alféizar de la ventana. La princesa lo tomó de la mano y lo ayudó a subir. Y allí, con el sol poniéndose a sus espaldas, se miraron y supieron que estaban hechos el uno para el otro. Se casaron, hubo una gran celebración, y el príncipe, por primera vez, sintió que tal vez el destino podía cambiar. Pero una noche, después de la boda, la princesa lo encontró sentado en el jardín, mirando las estrellas con expresión sombría. ¿Qué te preocupa, esposo mío?, preguntó. Y él, después de dudar, le contó todo. Le contó sobre las 7 Hathors, sobre los 3 destinos, sobre el cocodrilo, la serpiente y el perro. La princesa escuchó en silencio y cuando terminó, tomó su mano. «Entonces te protegeré», dijo con voz firme. «No permitiré que nada te pase». El príncipe sonrió. «¿Cómo puedes protegerme del destino?» «Observando, cuidando, amando. El amor también es una forma de magia». Una noche, el príncipe estaba durmiendo profundamente cuando la princesa vio algo que la heló. Una serpiente negra, larga, deslizándose silenciosamente por el suelo hacia la cama de su esposo. Sin hacer ruido, la princesa se levantó, tomó una jarra de leche y la colocó en el camino de la serpiente. La serpiente, sedienta, se detuvo, bebió, hasta que quedó satisfecha y lenta. Y entonces la princesa la golpeó con un palo. 1 vez, 2 veces, hasta que la serpiente quedó inmóvil. El príncipe despertó sobresaltado. «¿Qué pasó?». La princesa le mostró la serpiente muerta. «Los dioses te han librado de uno de tus destinos», dijo. «Ya solo quedan 2». El príncipe la abrazó, temblando. «Me salvaste la vida, y lo haré tantas veces como sea necesario». Poco después, el príncipe decidió ir a pasear junto al río con su perro. Era un día hermoso. El sol brillaba, los pájaros cantaban, y él se sentía casi invencible. Pero cuando llegó a la orilla, algo surgió del agua. Un cocodrilo, enorme, con mandíbulas como puertas de templo, y ojos fríos, antiguos, hambrientos. El cocodrilo se arrastró hacia él, lento pero implacable. El príncipe retrocedió, buscó su espada, pero el cocodrilo era rápido, más rápido de lo que parecía. Se abalanzó, y el perro, amigo, el fiel compañero, se lanzó entre ellos. Ladró, mordió, luchó con una furia que no parecía posible en un animal tan pequeño.
Y el príncipe, aprovechando el momento, clavó su espada en el ojo del cocodrilo. La bestia rugió, se retorció y finalmente cayó muerta en el barro. El príncipe se arrodilló junto a su perro. Amigo estaba herido, sangrando, pero vivo. «Me salvaste», susurró el príncipe acariciando la cabeza del animal. «Tú, que se suponía que debías matarme, me salvaste». Y en ese momento comprendió algo. El destino no es una cadena. El destino es una posibilidad. Y lo que hacemos, cómo amamos, cómo luchamos, cómo elegimos, eso también importa. Las Hathor habían dicho que moriría por un cocodrilo, una serpiente o un perro, pero no habían dicho cuándo, ni cómo, ni si podría luchar contra ello. Y él había luchado, y los que lo amaban habían luchado por él, y había ganado. El príncipe vivió muchos años después de eso. Tuvo hijos, vio crecer a sus nietos, y su perro, amigo, envejeció a su lado y murió en paz, rodeado de amor. Y cuando el príncipe era ya muy anciano, cuando su pelo era blanco como la espuma del Nilo, alguien le preguntó: ¿Venciste tu destino? Y él sonrió. No lo vencí, pero lo viví. Lo enfrenté y descubrí que el destino no es el final, es solo el comienzo. Lo que hacemos con él, eso es lo que nos define. El destino puede marcar el camino, pero nosotros elegimos cómo caminamos. Y el amor, el coraje, la esperanza, esas cosas pueden cambiar incluso lo que parecía escrito en piedra. No tengas miedo del mañana. Vívelo con todo tu corazón. El alma errante y el juicio de Osiris. Había una vez, o tal vez no había. Tal vez esta historia ocurre ahora mismo, en algún lugar entre este mundo y el siguiente. Es la historia de un alma. No te diré su nombre, porque cuando morimos, los nombres a veces se quedan atrás. Lo que viaja es otra cosa. La esencia, lo que fuimos, lo que amamos, lo que hicimos. Esta alma acababa de dejar su cuerpo. Había sido una persona buena. No perfecta, nunca perfecta, pero buena. Había amado a su familia, había trabajado honestamente, había cuidado de los ancianos, había dado pan al hambriento cuando podía. Pero también había cometido errores. Había mentido alguna vez. Había sido egoísta en momentos de miedo. Había lastimado a otros sin querer, y a veces queriéndolo un poco. Era humano. Simplemente humano. Y ahora estaba muerto. Cuando abrió los ojos, si es que un alma puede abrir los ojos, se encontró en un lugar extraño. No era el mundo que conocía, pero tampoco era la nada. Era un pasillo largo, infinito, con paredes de piedra oscura cubiertas de jeroglíficos que brillaban con luz propia. Antorchas ardían sin consumirse. Y el aire olía a incienso y a algo más, algo antiguo. El alma comenzó a caminar. No sabía hacia dónde, solo sabía que debía seguir adelante. A su alrededor veía sombras, otras almas quizás, o recuerdos, figuras que susurraban cosas que no podía entender del todo. ¿Estás listo? ¿Viviste bien? ¿Qué llevas en tu corazón? El alma no respondió, solo caminó, hasta que llegó a una puerta enorme, tan alta que se perdía en la oscuridad, cubierta de símbolos sagrados, y en el centro, grabado en oro, el ojo de Horus mirándolo todo. La puerta se abrió lentamente, con un sonido profundo como el trueno distante, y el alma entró. Al otro lado había una sala, la sala de las dos verdades. Era vasta. Las columnas se elevaban como árboles de piedra.
El techo estaba pintado con estrellas que parpadeaban como si fueran reales. Y en el centro había una balanza dorada, perfecta, sostenida por una figura inmensa con cabeza de chacal. Anubis, el guardián de los muertos, el pesador de almas. Sus ojos brillaban como brasas. Su cuerpo era humano, pero emanaba poder, antigüedad, sabiduría. Y en sus manos sostenía las cadenas de la balanza con una delicadeza casi tierna. «Bienvenido», dijo Anubis. Su voz resonaba en el pecho del alma. «Has llegado al final de tu viaje por el mundo de los vivos y al comienzo de tu juicio». El alma tembló. ¿Juicio? Sí. Aquí en esta sala tu corazón será pesado y la verdad de tu vida será revelada. Alrededor de la sala, el alma vio a otros, 42 dioses, sentados en tronos de piedra. Cada uno representaba un pecado, una falta, una transgresión. Y todos miraban con ojos que veían más allá de las palabras, más allá de las excusas. Y al fondo, en un trono más alto que todos los demás, estaba Osiris, el señor del inframundo, el juez supremo. Su piel era verde como la vegetación que renace. Su corona era alta, blanca y roja. En una mano sostenía el cayado, en la otra el flagelo, símbolos de poder y autoridad. Pero sus ojos eran amables, tristes incluso, como si comprendiera todo el dolor del mundo. «Acércate», dijo Osiris, y el alma obedeció. Anubis extendió su mano, y sin que el alma supiera cómo, su corazón apareció flotando en el aire. No el corazón físico, no, el corazón verdadero, el que guardaba cada acción, cada palabra, cada pensamiento de toda su vida. Anubis lo colocó con cuidado en uno de los platillos de la balanza, y en el otro platillo colocó una pluma blanca, ligera, perfecta, la pluma de Maat, la pluma de la verdad, la justicia, el orden cósmico. «Si tu corazón es más ligero que la pluma», dijo Anubis, «podrás pasar, entrarás al paraíso, a los campos de Aaru, donde hay paz eterna. Pero si es más pesado, si está cargado de maldad, de egoísmo, de crueldad». El alma miró hacia un rincón de la sala, y ahí, agazapado en las sombras, vio a Amit, la devoradora, un ser monstruoso. Cabeza de cocodrilo, cuerpo de león, patas traseras de hipopótamo. Sus ojos brillaban con hambre, y sus mandíbulas se abrían y cerraban lentamente, esperando. Si el corazón era demasiado pesado, Amit lo devoraría, y el alma dejaría de existir para siempre. No cielo, no infierno, solo nada. La balanza comenzó a moverse. El corazón oscilaba, la pluma también. El alma contuvo lo que fuera que las almas contienen cuando tienen miedo, y entonces Osiris habló. «Antes de que la balanza decida, debes hablar, debes hacer la confesión negativa». «¿Qué es eso?», susurró el alma. «Debes declarar ante cada uno de los 42 dioses que no has cometido sus pecados, o si los has cometido, debes reconocerlos. La verdad es lo único que importa aquí». El alma miró a los dioses. Todos esperaban. Y comenzó a hablar. «No he matado». Un dios asintió. «No he robado, excepto una vez cuando era niño. Tomé un pan que no era mío porque tenía hambre.
Otro dios inclinó la cabeza. No he mentido para herir, aunque he mentido para proteger a los que amaban. Los dioses escuchaban. No he sido cruel con los animales, no he envenenado el agua, no he blasfemado contra los dioses. Y así, una por una, el alma fue diciendo la verdad de su vida. No era perfecta, había cometido errores, había fallado, había sido débil, pero también había amado, había dado, había intentado ser mejor. Y cuando terminó, la sala quedó en silencio. La balanza dejó de oscilar. El corazón y la pluma estaban casi iguales. No perfectamente equilibrados. El corazón era un poco más pesado, solo un poco, por las mentiras pequeñas, por los momentos de egoísmo, por el miedo. Amit se inclinó hacia adelante con las fauces abiertas, pero Osiris levantó la mano. Espera. Se levantó de su trono, caminó hasta la balanza y miró al alma con esos ojos verdes infinitos. Tu corazón no es perfecto, dijo, pero ningún corazón humano lo es. Lo que veo en él no es solo tus faltas, veo también tu arrepentimiento, tu esfuerzo, tu amor. Tocó suavemente el corazón con un dedo. Y eso pesa menos de lo que crees. Y ante los ojos del alma, el corazón se volvió un poco más ligero. La balanza se equilibró. Perfectamente. Anubis sonrió, o al menos hizo ese gesto que hacen los dioses cuando están satisfechos. Puedes pasar. Amit gruñó, decepcionada, y se retiró a las sombras. Los 42 dioses se inclinaron en señal de respeto, y Osiris extendió su mano. Bienvenido a los campos de Auru, alma viajera. Has ganado tu descanso. Una puerta se abrió al fondo de la sala, y más allá había luz. Luz dorada, cálida, que olía a flores y a pan recién horneado, y a hogar. El alma caminó hacia ella, y mientras caminaba sintió que algo se liberaba dentro de sí. Todas las preocupaciones, todos los miedos, todas las heridas. Todo se quedaba atrás. Solo quedaba la paz. Cruzó la puerta y encontró un campo infinito de trigo dorado bajo un cielo azul perfecto. Había árboles cargados de frutas, ríos de agua cristalina y personas que conocía, personas que había amado y perdido. Su madre estaba allí, joven y hermosa como la recordaba de niño. Su abuelo, con esa sonrisa que siempre había iluminado todo. Su primer amor, que había muerto demasiado pronto. Todos estaban allí, esperándolo con los brazos abiertos. Y el alma corrió hacia ellos, y fue como volver a casa después de un viaje larguísimo. En los campos de Auru, no hay dolor, no hay miedo, no hay pérdida. Solo hay paz y amor, y tiempo infinito para descansar. Y el alma descansó, al fin. La vida es un viaje, y cuando termina lo que se pesa no es cuánto tuviste, ni cuánto lograste, ni cuántas veces fallaste. Se pesa tu corazón, y si has amado, si has intentado ser bueno, si has tratado de hacer las cosas bien, aunque no siempre lo hayas conseguido, entonces tu corazón será lo suficientemente ligero y encontrarás tu paz. Respira hondo. Deja que el silencio te envuelva como un manto de seda. Esta noche hemos viajado juntos por las arenas del tiempo. Hemos caminado por el antiguo Egipto,
Hemos escuchado las voces de aquellos que vivieron hace miles de años y que, sin embargo, siguen hablándonos. Hun Anub nos enseñó que las palabras justas nunca mueren, que la verdad, cuando se dice con el corazón, tiene un poder que trasciende el tiempo, que la paciencia y la elocuencia pueden mover montañas, o al menos mover a los que tienen el poder de hacer justicia. Nos recordó que nuestra voz importa, incluso cuando parece que nadie escucha. Anubis y Bata nos mostraron que el amor entre hermanos puede sobrevivir incluso a la traición más profunda, que el perdón no es debilidad, sino la forma más valiente de magia, y que a veces las heridas más dolorosas son las que nos enseñan a ser más compasivos. Nos enseñaron que la transformación es posible, que podemos renacer incluso después de perderlo todo. El marinero náufrago nos recordó que nunca estamos tan solos como creemos, que incluso en la isla más remota, en el momento más oscuro, puede aparecer alguien o algo que nos ayude a sanar, que el dolor, aunque duele, también nos transforma, nos hace más sabios, más fuertes, más humanos. Nos enseñó que los lugares donde sanamos a veces solo existen para nosotros, en el momento exacto en que más los necesitamos. El príncipe nos dejó una lección luminosa, que el destino no es una prisión, que podemos enfrentarlo con coraje, que el amor de los que nos rodean puede cambiar incluso lo que parecía inevitable, y que vivir plenamente, aunque sea por poco tiempo, es mejor que vivir encerrados en el miedo. Nos mostró que nuestras elecciones importan, que somos más que las profecías escritas sobre nosotros. Y el alma errante, el alma errante nos dio el regalo más profundo de todos. Nos recordó que al final del camino, lo que se pesa es el corazón, no nuestros logros, no nuestras posesiones, no nuestra fama, solo la verdad de quienes fuimos. Y nos susurró algo hermoso, que no necesitamos ser perfectos, solo necesitamos haber intentado, haber amado, haber sido honestos con nosotros mismos. Todas estas historias vienen de un lugar lejano, de un tiempo lejano, pero hablan de cosas que nunca cambian. La justicia, el amor, la soledad, el perdón, el destino, la verdad. Hablan de ti, de mí, de todos nosotros, porque al final todos somos un poco como Hun Anub, buscando que nos escuchen. Todos llevamos dentro un poco de Bata, tratando de perdonar lo imperdonable. Todos hemos sido náufragos alguna vez, perdidos en un mar que no comprendemos. Todos estamos enfrentando nuestros propios 3 destinos, con miedo, pero también con esperanza. Y todos algún día llegaremos a esa sala donde se pesa el corazón. Pero hasta entonces, vivimos, amamos, fallamos, nos levantamos, intentamos de nuevo. Y eso es suficiente. Más que suficiente. Esta noche, aquí, ahora, mientras las estrellas giran sobre nosotros y el mundo duerme, estás a salvo. Estás en paz. Y las historias te acompañan como antiguos amigos que nunca te abandonan. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Siente tu respiración, lenta, profunda, como las olas del Nilo acariciando la orilla. Siente tu cuerpo hundiéndose suavemente en la cama, en el sofá, donde sea que estés. Cada músculo se relaja, cada preocupación se desvanece. Imagina que eres como el príncipe al salir de su torre,
pisando la tierra por primera vez, sintiendo el viento, libre al fin. O como el marinero, llegando a casa después de un largo viaje, cansado sí, pero vivo, y más sabio que antes. O como Bata, perdonando, transformándose, renaciendo en algo nuevo y hermoso. O como Kun Anub, sabiendo que tus palabras, tus acciones, tu verdad, importan más de lo que crees. O como el alma que cruzó la puerta hacia los campos de Aru, dejando atrás todo el peso, encontrando al fin el descanso que merecía. Tu corazón es más ligero de lo que piensas. Has amado, has intentado, has sido humano, con todas tus imperfecciones y toda tu belleza. Y eso es todo lo que se necesita. Gracias por acompañarme esta noche en el Pergamino Mágico. Gracias por dejarme entrar en tu habitación, en tu momento de descanso, en ese espacio sagrado entre el día y la noche. Gracias por regalarme tu tiempo, tu atención, tu confianza. Si aún estás despierto, si estas palabras te llegan, te invito a suscribirte. Cada semana volveremos a abrir el pergamino. Cada semana viajaremos a un lugar nuevo, a una cultura nueva, a historias que esperan ser contadas, que esperan acariciar tu alma y acompañarte en tu descanso. Déjame un comentario. Cuéntame desde dónde me escuchas. Cuéntame qué historia te llegó más al corazón. Cada mensaje es como una pequeña luz en la oscuridad y me encanta saber que estás ahí. Y si ya estás dormido, si te has ido mientras yo hablaba, si mi voz se ha convertido en parte de tus sueños, entonces mi trabajo está hecho y mi corazón está lleno. Que tus sueños sean suaves como la arena del desierto bajo la luna. Que tu descanso sea profundo como las aguas del Nilo. Que tu corazón sea ligero como la pluma de Maat. Y que mañana despiertes renovado como el sol que renace cada día sobre las pirámides, pintando el mundo de oro. Buenas noches, querido viajero. Hasta que volvamos a encontrarnos bajo las estrellas. Que el pergamino te guarde. Que las historias te protejan, que los antiguos dioses velen tu sueño y que duermas en paz. El pergamino mágico se cierra suavemente. Sus páginas descansan y tú también. Hasta la próxima noche cuando volvamos a abrir sus secretos. Duerme bien.